Hola amigos de YouTube, estamos con un nuevo vídeo para el canal. Empecemos con el tema, va a ser sobre las Torres Gemelas y sus teorías. La caída de las Torres Gemelas fue uno de los eventos terroristas más trágicos del último siglo, pero, ¿todo es como te lo pintaron? Aquí algunas hipótesis. Todos sabemos lo mismo. 11 de septiembre, un atentado terrorista en el World Trade Center de los Estados Unidos y el Pentágono, 2 aviones comerciales secuestrados, miles de muertes y Osama Bin Laden. El 11 de septiembre de 2001 se llevó a cabo uno de los atentados terroristas más importantes de los últimos años, y es que se presume que a través del secuestro de aviones comerciales de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines, se logró derribar a las que eran conocidas como las Torres Gemelas, pero en realidad todo lo que nos dijeron en los medios de comunicación es lo que sucedió. A lo largo de estos 13 años, se han generado una enorme cantidad de teorías que bien podrían, por sí mismas, ofrecer una explicación sobre los terribles sucesos de aquel día en la ciudad de Nueva York. Según lo menciona el portal reporte.com.mx, aunque algunas teorías alternativas a la oficial proponen que fueron los agentes secretos de Israel o Pakistán los que estaban detrás de los ataques, las hipótesis que han conseguido mayor repercusión suelen estar basadas en una de estas dos ideas. Que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques y deliberadamente no hizo nada para prevenirlos. Que fue el propio gobierno de Estados Unidos quien orquestó y perpetró los ataques. Este grupo de teorías cuestiona la causa del derrumbe de las Torres Gemelas, que sería una demolición controlada. Hablemos entonces de la teoría de la demolición controlada, esa que sostiene la hipótesis de que el derrumbe en el World Trade Center no fue causado por el daño del accidente aéreo que tuvo lugar como parte de los ataques, ni por los daños derivados de los incendios, sino por explosivos implantados en los edificios de antemano. Las Torres Gemelas son los primeros edificios hechos de acero que se colapsan totalmente en la historia, según lo menciona Pijama Surf, y es que estas tenían 47 vigas de acero en su centro y fueron construidas para soportar impactos de aviones según sus arquitectos, sin embargo, se colapsaron en caída libre en 8 y 10 segundos respectivamente. Análisis muestran que las olas de humo generadas por la caída de las torres son una manifestación física de lo que se llama flujo piroclástico, algo que no se produce a través de un incendio, sino de una explosión, similar a la de un volcán, y a esto debemos sumarle el hecho de que una gran cantidad de testigos, incluyendo a la prensa, hablan de explosiones previas a los aviones y previas también a la caída de las torres. Como bien menciona el portal Pijama Surf, una de las teorías más radicales, y quizás disparatadas, dice que no se usaron aviones comerciales para atacar las torres, el Pentágono ni el misterioso incidente de Filadelfia. Un análisis de los vídeos presentados por los medios, hecho por el documental September 2, hace pensar que podrían haber sido editados como un compuesto key para insertar un avión impactándose contra las torres, una especie de éxito digital masivo. Esta teoría es una de las más difíciles de aceptar y tal vez necesitaría pruebas extraordinarias, difíciles de encontrar, pero es parte de la narrativa mítica de este fenómeno. Otra de las supuestas evidencias de que dicho atentado fue creado por el propio gobierno de los Estados Unidos, es la reacción del aquel entonces presidente de dicho país, pues por alguna extraña razón, George Bush se encontraba en una demostración de clase en el estado de Florida. Según información de Publico.es, el expresidente relató lo que le pasó por la cabeza en aquel momento, que estaba siendo grabado por las cámaras. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas, y es que alimentaron unas cuantas teorías de la conspiración y le valieron muchas críticas por el aparente estado de trance y la inexpresión de su cara. Según las declaraciones de Bush, en el momento simplemente pensó en transmitir la calma. Mi primera reacción fue de rabia. ¿Quién demonios haría eso a EU? Después me concentré inmediatamente en los niños, y en el contraste entre el atentado y la inocencia de los niños, y estaba mirando al frente y veía a los periodistas recibiendo las noticias en sus teléfonos móviles. Era como estar viendo una película muda. Aunque pocos lo saben, William Cooper profetizó los sucesos del 11S. Como bien lo menciona Reporte.com, este locutor, dijo en junio del 2001, en su programa de radio, que era inminente un ataque devastador del que culparían a Osama Bin Laden, pero que en realidad sería obra del gobierno. Tras los atentados, Cooper insistió en sus señalamientos. Murió baleado por la policía en noviembre de ese año, cuando iban a arrestarlo por no pagar impuestos.
Finalmente, cabe mencionar que después de la caída de las torres, surgieron miles de mitos a su alrededor, entre los que destacan los dos últimos de nuestra lista. Se escucha la de un matrimonio que visitó Nueva York, y mientras paseaban por una de las calles turísticas de la ciudad observaron cómo a una persona desconocida se le cayó la cartera, a lo que ellos la tomaron para regresársela a su dueño. Tras dársela descubrieron que era un árabe y este, en agradecimiento, les revela un secreto. Ese secreto es ni más ni menos que no se pasen por Nueva York durante el mes de septiembre por su propia seguridad. Otra leyenda relacionada es que unos 4.000 judíos no acudieron a trabajar el 11 de septiembre. Se cree que hasta 200 personas saltaron al vacío desde las Torres Gemelas tras los ataques del 11 de septiembre. Sea cierto o no, tenemos muchísimas historias que conocer alrededor de ese aterrador día, de lo cual, lo único que sabemos es que muchísimas personas inocentes murieron. Ya sea por afán del gobierno, por ataques terroristas o simplemente por destino, ese fue, sin duda, uno de los días más sangrientos de nuestro país vecino. ¿Y tú crees la historia oficial? ¿Consideras que alguno de los mitos es más creíble? Entre las víctimas del ataque se hallaban personas de más de 80 nacionalidades distintas. El número de víctimas fue casi el mismo que el de los huérfanos, o sea más de 2.000 personas. Algunas películas tuvieron partes censuradas por orden del gobierno, como Liceo de María Calé, que fue estrenada 10 días después, y Zoolander, pues se tuvieron que modificar varias escenas de la ciudad en que salían fondo las torres. En 2006 se sacó la película World Trade Center, protagonizada por Nicolas Cage, en donde se expresa el miedo que se generó en ese día. El fuego que se creó tras el derrumbe de las torres se quedó por varios meses, esto terminó de consumir los cuerpos de las víctimas. Fueron 5.146.000 puestos de trabajo los que se perdieron tras el ataque, más de 17.000 millones de dólares en salarios. Fueron casi los 8.000 millones de dólares que perdieron las aerolíneas estadounidenses en 2001, tras el ataque a las torres. Osama Bin Laden, el líder de la red criminal Al-Qaeda, el supuesto responsable del ataque el 11 de septiembre, fue asesinado por el gobierno de Estados Unidos el 11 de mayo del 2011, casi 10 años después del ataque. ¿Será cierto que murió? Entre las curiosidades hay algunas falsas, como que desde muchos años antes se sabía del ataque. Se dice que al doblar los billetes de $20 a la mitad se conseguirá una imagen de las torres en llamas. Bueno amigos de YouTube, eso fue todo por hoy, no olvides darle like y suscríbete, no olvides dejarme en la caja de comentarios de qué quiere que hable en el siguiente vídeo.